Para poder entender lo que es una base de datos, primero vamos a entender lo que vendría a ser Internet y web. ¿Está bien? Listo. A ver, tenemos aquí una imagen, ya, donde he tratado de darles a ustedes la parte más simple, en qué consiste una red en sí, ¿no? Bien. Eh, Cada rectángulo, veamos con su teclado, va a representar una computadora. Si estamos en una casa, vamos a darnos cuenta que las computadoras que están en mi casa están siendo manejados por un router. Dentro de este router, las computadoras se pueden comunicar entre sí, sin tener acceso, pueden decir, a la red, que vendría a ser el Internet. Entonces, esta red de acá eh, le va a reconocer como una LAN, ¿no? La red se la va a llamar como una LAN, ¿no? Más conocido en forma lógica como el nombre de intranet. Por ejemplo, la Universidad de La Cantuta, ¿no? O cualquier centro de estudios manejan una red, ¿sí? O sea, un router, y todas las computadoras que están conectadas a este router, ¿no? O a un switch o a un access point, van a pertenecer a una intranet, ¿no? Entre ellos pueden comunicarse entre sí, ¿ya? Esta intranet es la parte virtual, es decir, la parte del software, ¿no? Como quien dice, ¿no? Y la parte física, o sea, las conexiones, tanto inalámbrica como cableado, se le llama LAN. ¿Está bien? Listo. Vamos a observar acá que la unión de varias LANs, es decir, las redes de un distrito, las redes de una ciudad, eh, van a juntarse las redes de las LANs, ¿ya? Y van a ser las MAN, ¿ya? Las MAN, ¿no? Las MAN deben a ser distritales, ¿no? O provinciales. Juntamos las redes provinciales a nivel de país, van a ser las WAN. Las WAN son redes mucho más grandes donde permiten pues conectarse computadoras de un punto a otro punto, ¿no? Si juntamos todas las redes de todos los países, ¿ya? Como es el caso acá de este mundo, ¿no? Todas las WAN, si lo juntamos, ahí es donde nace recién el Internet. ¿Es así? Voy a repetir. Si yo hablo de LAN, MAN, WAN, estoy hablando de la parte física de, ¿no? De una red, ¿no? Esto vendría a ser el hardware, ¿es así? O sea, el hardware vendría a ser Internet, el hardware vendría a ser MAN, podría ser WAN, podría ser LAN, ¿no? Bien. Y lo que viaja dentro de esta red, ya, se le va a llamar web, ¿no? Es decir, los programas, los software, eh, todas las aplicaciones que uno utiliza va a navegar por la web. Cuando escuchamos el nombre de decir no tengo sistema, de repente vamos de repente a nuestro instituto, a la universidad y decimos no hay sistema, ¿no? Entonces, cuando uno habla de sistema, se refiere a que está hablando del software, ¿no? Pero no hay sistema, ¿por qué? Porque no hay internet, ¿no? Es decir, que la web depende de quién, del internet. Es decir, recordemos que el internet es la parte física, son las conexiones por vía cable o vía wifi. Mientras que la web vendría a ser, pues así, las aplicaciones, los software que uno utiliza dentro del internet, ¿no? Entonces, chicos, la web depende de quién, del internet. ¿Y el internet qué cosa es? El internet es la conexión de todas las computadoras en sí. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de lo que es base de datos. ¿Qué es base de datos? Una base de datos va a ser la información que tenemos de algo, pero que está ordenado. Para eso vamos a ver este pequeño PowerPoint, ¿ya? Donde yo voy a poder hablar exactamente de qué cosa es una base de datos. A ver, para poder entender lo que es una base de datos, primero tengo que hablar yo en forma general, es decir, de todas las bases de datos. Y si hablamos de todas las bases de datos, vamos a hablar de gestores de bases de datos. ¿Es así? ¿Y qué es un gestor de base de datos? Un gestor de base de datos va a ser aquel aplicativo que va a manejar esa información que deseamos nosotros manejar, ¿no? Y bueno,
Para poder entender lo que es una base de datos, voy a yo resumir diciendo que una base de datos vendría a ser la información ordenada. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo deseo la información de todos los alumnos de una universidad. Yo necesito saber sus apellidos, sus edades, su fecha de nacimiento, sus teléfonos, sus direcciones, su nombre de su papá, nombre de su mamá, nombre de la carrera que ha elegido, nombre de la sección, ¿no? Horario de trabajo, y todas esas cositas las tengo que ordenar yo en una gran tabla, ¿no? En una gran tabla, y si juntamos todas las tablas de los alumnos, de las carreras, de los cursos, de los nombres de los profesores, si juntamos todas las tablas, ahí es donde nace una base de datos. Es decir, una base de datos va a ser la información ordenada, es así, por medio de tablas. Tablas es lo que vamos a manejar el día de hoy. Bien, entonces, un gestor de base de datos va a ser ese aplicativo que va a manejar una base de datos. Dentro de las aplicaciones de los gestores de base de datos, tenemos, pues, ¿no? MySQL, ¿ya? Tenemos también al PostgreScript, SQL, al Oracle y al SQL Server. Bien, listo. Seguimos. Bueno, vamos a repetir. Un gestor de base de datos va a ser la aplicación. ¿Es así? Es decir, entre el usuario y la computadora. Bien. ¿Cuáles son las características que tiene este gestor de base de datos? Este gestor de base de datos, recordemos que un gestor es un aplicativo, ¿es así? Puede ser un programa, ¿no? Tiene que ser clara, sencilla y ordenada, ¿no? Ese es el propósito del gestor de base de datos. Continuamos. Luego vamos a hablar nosotros de lo que vendría a ser los tipos de gestores de base de datos que tenemos. Esos gestores de base de datos que tenemos, sabemos que en el mundo informático existen programas de dos características, los libres y no libres. ¿A qué me refiero? Los libres, como su propio nombre lo dice, son libres de manejar, son libres de manipular, libres de instalar, no vamos a pagar ningún derecho de autor, son libres que andan por el ciberespacio, ¿es así? Y los no libres vendrían a ser los pagados, los programas que tienen un derecho de autor, que tienen que ser comercializados, por así, por un plazo determinado y que se paga por ese derecho, ¿no? Dentro de los libres, por ejemplo, si hablamos de sistemas operativos, tenemos, por ejemplo, al sistema Android. El sistema Android de los celulares es libre, mientras que el sistema Windows es pagado, ¿sí? El sistema Linux, por ejemplo, es libre, ¿no? El sistema Windows es pagado, nuevamente, ¿no? Pero si hablamos de gestores de base de datos, también existen aplicaciones que son libres y no libres. Dentro de las aplicaciones libres, ¿no? Tenemos a las aplicaciones MySQL, al FreeBeer, al Squalid, al PostgreScript SQL, ¿no? Estos son los libres, ¿no? Pero por ser libres, no carecen de actualizaciones, carecen de mejoras, ¿no? Son limitados. Estos libres normalmente se van a utilizar, estas aplicaciones, para el ordenamiento de información, pero de poca escala, ¿no? Por ejemplo, el MySQL, que es gratuito. Usted compra un servidor. En el caso mío, por ejemplo, tengo wancalovers.com. Yo tengo mi propio gestor de base de datos MySQL, gratuito, ¿no? Solo que es limitado, ¿no? O sea que no es para grandes cosas. Dentro de los no libres, o sea, los pagados, tenemos el Oracle, Exos Pro, el SQL Server, el Board Interface, ¿no? Por excelencia, tenemos al Oracle. El FOSPRO vendría a ser en segundo caso y el SQL Server. Ahorita vamos a ver por qué es por excelencia. Seguimos. Acá vamos a notar nosotros que dentro de los gestores de base de datos tenemos en orden de manejo de datos, ¿no? Porque son bajo costos y son veloces. Tenemos al MySQL, al PostgreScript SQL, al SQL Server y al Oracle. ¿Qué quiere decir?
que el Oracle está, pues, así como excelencia, ¿no? Mientras que el más bajo es el MySQL, ¿no? Estos gestores de base de datos trabajan en multiplataformas, por si acaso, es decir, que trabajan con varias computadoras a la vez, ¿no? Vamos a hablar un poquito ahora de las comparaciones al soporte. Sabemos que existen varios sistemas operativos. En el mercado actual vemos que tenemos al sistema operativo Windows, al sistema operativo Linux y al sistema operativo Unix. El Windows sabemos muy bien que es no libre, el Linux es libre, el Unix también es no libre, ¿no? Pero es uso masivo de este sistema. Si vemos a los gestores de base de datos como es el MySQL, el PostgreSQL, el Oracle y el SQL Server, vamos a notar que el MySQL, el PostgreSQL, el Oracle son compatibles con todos los sistemas operativos, mientras que el SQL Server solamente es compatible con ¿quién? Con Windows, ¿sí? ¿Ya? Ojo, hablamos de gestores de base de datos. Muy bien, seguimos. Bueno, de lo mismo, luego vamos a hablar acá con respecto a lo que vendría a ser las características de transiciones, es decir, su forma de programación. Sabemos los programadores que tenemos transiciones y un código que es exclusivo, de Unicode. Vemos que el SQL, nuevamente, Server, tiene dificultades con lo que viene a ser transiciones. Bien. También vemos, por ejemplo, si tomamos a dos gestores de base de datos. Vamos a tomar al MySQL, que es el más común, y al Oracle, que es el más, se podría decir el más pesado, ¿no? O el más, por excelencia usado. Vamos a ver. Entre el SQL Server y el Oracle, aquí al lado derecho, Interface, nos referimos a los lenguajes de programación. Estos gestores de base de datos, si bien es cierto, van a almacenar información ordenada, van a ser manipulados por un lenguaje de programación. Este lenguaje de programación puede ser lenguaje C, lenguaje C++, el TCL, el Delphi, el Python, el PHP y el Java. Estoy seguro que ustedes han escuchado esos nombres, ¿no? En algún momento. Y ahora lo puedo decir yo, que estos nombres son lenguajes de programación. Hay una práctica calificada solamente mostrando el pantallazo de la tabla que se va a hacer ahorita, ¿ya? Yo voy a hacer un registro acá, una tabla, voy a hacerlo con el nombre de AABBCC. ¿Ya? Vamos a ver el video, ¿ya? Seguimos. De medio y de alto nivel. Por ejemplo, si hablamos del lenguaje C y el lenguaje C++, podemos decir que el Windows, ¿ya?, ha sido hecho en estos lenguajes, el lenguaje C y el lenguaje C++. El lenguaje TCL ya es un poquito más cerrado, mediante códigos. El lenguaje Delphi también es algo usado también mediante códigos. Ya no es muy usado actualmente. El Python, el PHP y el Java ya son lenguajes de programación más avanzada y ya trabajan hasta con Internet, ¿no es así? Por ejemplo, hemos escuchado bastante que las páginas web, los sistemas de páginas web están hechos en Java y en PHP. Actualmente son los que gobiernan ahorita el mundo informático en el ciberespacio, ¿no es así? El PHP y el Java. El Python también, el Delphi poco, el TCL, ¿no? Mientras que los lenguajes nativos vendrían a ser el lenguaje C y el lenguaje C++. El Windows nace del lenguaje C y del lenguaje C++. ¿Ya? Muy bien. Tiene algo más de los demás, pero más que nada está hecho su lenguaje nativo con estos lenguajes de aquí. Ese vendría a ser las características de los lenguajes de programación, que es conocido acá como interface, ¿no? Pero si comparamos nosotros dos gestores de base de datos, el MySQL y el Oracle, vamos a darnos cuenta que el Oracle no tiene compatibilidad con el lenguaje C++ ni con el TCL, mucho menos con el lenguaje Python. Es decir, si usted es experto en lo que es PHP, sí puede trabajar con Oracle. Si usted es experto en Python, no puede trabajar con el Oracle porque no es compatible. Si maneja con el C++, el Oracle no es compatible. Entonces, tenemos ciertas dificultades con respecto a al manejo de estas aplicaciones, ¿no? Muy bien. Vamos a ver por qué el Oracle tiene mayor rendimiento como gestor de base de datos, ¿ya?
Aquí en esta gráfica vamos a anotar nosotros, mediante este cuadro, es decir, tiempo de respuesta en milisegundos para consultas simples. Vamos a imaginar que tuviéramos 100.000 usuarios que se comunican a la vez por medio de la red, ¿ya? Y que estos programas, ¿ya? Estas aplicaciones, para ser más directos, están siendo usados mediante un lenguaje de programación, y estos lenguajes de programación tienen la comunicación con el Oracle, el SQL Server y el PostgreScript. Vamos a ver en la milésima parte de un segundo, es decir, al segundo lo dividimos en 1000 partes, en un nanosegundo, vamos a ver qué tiempo demora el Oracle, el SQL y el PostgreScript. En esta tabla podemos de repente quizás interpretarlo, ¿no? Quizás de repente vemos que el número menor en nanosegundos es el Oracle, ¿no? Y el número mayor es PostgreScript. Entonces podemos decir así a simple vista que el Oracle es más rápido con 100.000 usuarios, con medio millón de usuarios y con 1 millón de usuarios. Quiere decir que demora un nanosegundo si que usamos, ¿no?, el Oracle como un gestor de base de datos. Para poderlo entender mejor, vamos a ir a esta gráfica de acá. A ver, esta es una gráfica donde vemos los colores que representan a un gestor de base de datos. El azul es el Oracle, el verde el SQL Server y el naranja es el PostgreScript SQL. ¿Sí? Bien. Recordemos que los tres no son libres, ¿ah? Entonces, en tiempo de nanosegundos, si tuviéramos 100.000 usuarios que se comunican a la vez, vamos a ver que el Oracle no demora absolutamente nada en dar respuesta. Es decir, si tenemos de repente una cuenta bancaria y esta cuenta bancaria, de repente han clonado mi tarjeta, es así, del banco, y lo van a usar, y yo lo voy a usar también. Es decir, si tuviéramos dos personas en diferentes sitios y que van a utilizar, pues no, van a sacar dinero de repente que sea de mi tarjeta, en cuestiones de milisegundos, el banco tiene que saber cuánto dinero tengo yo en efectivo, ¿es así? Entonces, notamos que si el banco utiliza el Oracle, en un nanosegundo, automáticamente, dentro de los 100.000 personas, de repente hay una persona dentro de los 100.000 que tiene mi tarjeta que la ha clonado, basta en 0 segundos prácticamente, en la milésima parte de un segundo, se va a enterar que yo ya no tengo dinero, se queda retirado por el otro lado del mundo, ¿no es así? Mientras que el SQL Server, notamos que demora un poquito más, ¿no? Con 100.000 demora medio segundo, ¿no? Con medio millón, con 500.000 usuarios, notamos que demora 1.5 segundos en averiguar si es que se hizo la transacción o no, ¿no? Vamos a imaginar que yo saqué dinero de mi cuenta, 1.000 soles, ahorita, ¿ya? Y justo al mismo segundo, al medio segundo, donde yo saqué al otro lado del mundo la tarjeta clonada, retira 1.000 soles de mi cuenta también. Entonces, como ha pasado medio segundo, bueno, la base de datos del banco, si está utilizando el gestor SQL Server, va a permitir también sacar, ¿no es así? Va a permitir sacar los 1.000 soles que yo tengo, ¿no? Aunque ese dinero ya no existe. ¿Por qué? Porque yo ya lo saqué primero. Pero ha demorado 1.5 segundos en actualizarse, ¿no? Y si usáramos el PostgreScript SQL, vamos a notar que demora mucho más. Demora 5.9, va a ser prácticamente 6 segundos en actualizarse si tuviéramos medio millón de usuarios a la vez conectados, ¿no? Y si tuviera 1 millón de usuarios, miren, el SQL no demora nada, al toque sería la respuesta. Mientras que el SQL Server demoraría un poquito más, ¿no? 3 segundos, 3.3. Y si fuera PostgreScript SQL, demoraría 5 segundos en actualizarse la base de datos. Los bancos actualmente, los bancos, la RENIET, Indecopi y todas las entidades del Estado utilizan bastante el Oracle, ¿no? El Oracle es un gestor de base de datos pesado y es muy bueno, pues, ¿no? Como vemos ahí en la gráfica, es muy usado porque nos da en tiempo real nuestros movimientos bancarios, los movimientos de cuentas y todo eso, ¿no? Imagínense ustedes ir al cajero
¿Cuánto tiempo demora usted en sacar su dinero? El cajero automáticamente se va a comunicar con su servidor y no va a demorar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos utilizan el Oracle, ¿sí? El Oracle, ¿es así? Bien, chicos, entonces, de esa manera nos hemos dado cuenta que el Oracle es uno por excelencia, ¿no es así? Uno por excelencia en cuestiones de uso y manejo como gestor de base de datos. ¿Ya? Bien. Ahora entremos nosotros a lo que vendría a ser Access. ¿Ya? Para eso yo voy a ingresar, ¿ya? A mi Access, ¿ya? Voy a hacer una base de datos nueva, ¿ya? Habíamos comentado que una base de datos va a ser un conjunto de tablas y cada tabla va a ser un dato específico ordenado. Voy a crear, ¿ya? Listo. Bien. Aquí voy a hacer el llenado de la base de datos. Yo no quiero llenar la base de datos todavía. Yo primero quiero crear los campos de la tabla, es decir, la tabla número 1. Yo para crear la primera tabla, ¿ya? Todo esto de aquí es la base de datos. La base de datos tiene un conjunto de tablas. Yo, por ejemplo, voy a crear acá, le voy a dar en modo vista diseño y le voy a poner un nombre. Por ejemplo, acá le voy a poner alumnos. ¿Está bien? Alumnos, ¿ya? Muy bien. Y en alumnos acá voy a poner el nombre del campo, es decir, mi tabla, qué campos va a tener. Por ejemplo, los datos comunes de un alumno, ¿cuáles son? Por ejemplo, es el DNI, ¿no? Lo puedo escribir en minúscula o mayúscula, pero ojo, debo tener mucho cuidado. Cuando trabajemos con sistemas, tenemos que ser bien ordenados, ¿ya? Yo normalmente recomiendo utilizar las 3 primeras letras de un campo que yo deseo. Por ejemplo, DNI, ¿ya? Este tipo de campo puede ser del tipo, miren, este campo DNI va a tener varias características. Puede ser de texto corto, texto largo, número grande, fecha hora encendida, moneda, autooperación, tipo lógico, objeto OLE. Cuando digo objeto OLE, quiere decir que puede ser parte de un archivo que se anexa el Access. Por ejemplo, puede ser, ponemos una imagen de CorelDRAW, o puede ser una imagen BMP. Quiere decir que con el objeto OLE va a anexar a otro programa, ¿ya? Un tipo hipervínculo, es decir, un acceso, un dato adjunto, un calculado, un sistema de búsqueda. Bueno, nosotros no vamos a estudiar nada de esas cosas, simplemente vamos a trabajar con algo sencillo, con número o texto corto. Cada tipo de dato aquí, por ejemplo, notamos acá que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tipos de datos que tiene el Access, ¿no? Si yo le digo texto corto, voy a observar en la parte de abajo, ¿ya? Las características del tipo de texto corto. Por ejemplo, el texto corto tiene un tamaño máximo de 255 caracteres, ¿no? Un formato de que, máscara de que, título de que, predeterminado de que, regla de versión. Las cositas son ya más, un poquito más específicas, ¿no? Pero nosotros solamente vamos a utilizar el tipo de campo, es decir, una cantidad de caracteres. El DNI normalmente es tipo numérico, entonces yo voy a darle tipo número, ¿no? El número entero largo normalmente es de 32.000, ¿no? 32.000 más o menos estamos hablando de, bueno, números, datos extremadamente, pues, largos, ¿no? Como enteros flotantes. Recordemos que también puede tener decimales, ¿no? ¿Sí? Entero largo es un número entero, pues, ¿no? Como quien dice, ¿no? Si yo le doy, por ejemplo, números grandes, bueno, me va a dar acá, pues, decir, el número de decimales, ¿no? Para no confundirnos, yo lo voy a dar como texto corto, ¿ya? Texto corto. Al DNI lo voy a poner como texto corto, ¿ya? Para que pueda ingresar letras y números, ¿no? Pero el DNI sabemos muy bien que en el gestor de base de datos va a aceptar cualquiera de esos dos, pero en el lenguaje de programación que yo voy a utilizar, ahí es donde se va a filtrar, ¿ya?
el texto corto. El DNI normalmente tiene ¿cuántos caracteres? Tiene 9 caracteres, ¿no? ¿No? A ver, 10, 35, 44, 26, ¿no? 10, 35, 44, 26. Sí, 8 caracteres tiene, ¿no? 8 caracteres. Disculpen, ¿ah? 8 caracteres, ¿ya? Bien. Luego voy a ponerle como un segundo campo, voy a ponerle, por ejemplo, apellidos, ¿ya? Pero si yo escribo apellidos completos, o el nombre completo del campo, me voy a equivocar. Cuando vamos a utilizar nosotros un lenguaje de programación, tenemos que ser ordenados. Entonces, yo recomiendo mejor utilizar las 3 iniciales del nombre de campo que yo quiero. Este va a ser apellido. ¿Va a ser de tipo texto corto? Sí. ¿Pero de cuánto? Normalmente un apellido no pasa las 30 letras. ¿Es así? Las 30 letras. ¿Estamos? Listo. Tipo de campo, 30 letras. ¿Es así? Bien. Seguimos. Luego va a ir sus nombres. Nombre. ¿De qué tipo? Texto corto. ¿De cuánto? Normalmente un nombre va de 30 letras. ¿Es así? Muy bien. Lo que más va en el dato de un alumno. En el dato de un alumno también podría ir, por ejemplo, vamos a darle su celular. ¿Ya? Su celular, texto corto. Un celular normalmente tiene 9 números. ¿No es así? 9 números, ¿no? Luego vamos a ponerle acá, por ejemplo, sexo. ¿Ya? Sexo, ¿no? Solamente 3 letras, texto corto. Yo podría elegir de repente quizás en vez de texto corto le propone por ejemplo sí o no. Si es sí, es varón. Si es no, es mujer. ¿No? Puedo elegir eso. Como también podría decir, pues sí, eh, como texto corto, pero le podría poner solamente de un solo carácter. ¿Dice así? A ver, algo importante. Cuando más grande sea el tamaño del campo, el archivo, la tabla va a pesar más. ¿Por qué? Porque Access va a conceder pues un espacio en su, en su archivo, ¿no es así? Bien, este es alumno. Si yo quisiera crear otra tabla más, ¿ya? Bueno, yo puedo ingresar datos también, ¿no? Yo voy a, por ejemplo, a crear voy a cerrar esta tabla de acá. ¿Desea guardar los cambios? Dice alumno 1, sí, sí deseo grabar, ¿no es así? Sí deseo grabar los datos, ¿no? Ahora voy a llenar los, los datos, ¿no es así? Acá, por ejemplo, puede ser nuevo base de datos, pero yo ya no quiero ya llenar base de datos, ¿no? Yo ya llené mi tabla número 1, ¿ya? Ojo, mi tabla número 1, ¿no es así? Mi tabla número 1, ¿no es así? Muy bien. Voy a darle doble clic, ¿ya? Y acá yo puedo llenar los datos eh, de la tabla que he creado, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a ponerle DNI, por ejemplo, voy a poner DNI puros unos, ¿ya? Hasta ahí no me afecta porque yo le he dicho una cantidad. Apellido AA, ¿ya? Nombre AA. Celular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? 9 todavía, ¿no? Sexo masculino. Recordemos que el sexo lo hemos puesto con un solo carácter. Quiere decir que no va a citar más de uno, ¿sí? Algo para agregar, o sea, una observación, no, no quiero agregarle nada, ¿no? DNI, vamos a darle 22222, ¿ya? Apellido PPBB, ¿ya? Nombre bebé, ¿ya? Y acá también vamos a poner uno, celular, vamos a darle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, ¿está bien? Sexo, vamos a imaginar que es una mujer, femenino, muy bien. Ojo, tenemos que tener mucho cuidado con lo que es mayúscula I, minúscula, ¿ya? Voy a ingresar un dato más, ¿ya? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿ya? CC, CC, ¿ya? Celular 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, ahí, ¿no? Vamos a darle masculino, muy bien, ¿no? Entonces, una vez ya creada mi primera tabla, voy a grabarlo, muy bien. Ya la acabo de decir así, de crear mi primera tabla, ¿no es así? Yo aquí yo puedo importar o exportar. De repente yo quiero exportar esta tabla a Excel. ¿Está bien? Excel, ¿no es así? Alumnos, se va a llamar pues de archivo XLS. ¿Con qué nombre va a llamar? Alumnos XLS, ¿no?
exportar con formatos de diseño, abrir el destino al finalizar la operación. A ver, vamos a ver qué tal nos va. Muy bien. Guardar puesto de reportación y ya lo ha creado, ¿no? ¿Sí? Miren. Y listo. ¿Es así? Acá vemos nosotros que acabo de abrir mi archivo de Excel, ¿no es así? Con los datos que he creado, ¿no? Yo aquí en Excel también puedo llenar más datos. Miren, acá voy a llenar, por ejemplo, ¿no? 4, 4, 4. Ya, pero acá tengo que tener mucho cuidado, ¿ah? Porque si me paso de datos, ahí sí me va pues, a causar problemas, ¿no? Miren lo que voy a hacer, ¿ah? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. No me puedo exceder de la cantidad de datos, ¿es así? No puedo. Si yo me excedo va a salir error. A ver, perdón, ¿cuántos datos hay acá? La voy a pedir que se alinee a la izquierda, ¿ya? Para que no haya problemas, ¿ya? Muy bien. Acá me pasé un poquito, ¿no? Lo voy a eliminar un poquito, listo. Porque si no le doy la cantidad exacta, me va a causar error, ¿ya? A ver, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Me equivoco? No, que no, a ver, vamos a ver. Ajá, acá sí me pasé, ¿no? El 4, listo. Y acá lo voy a poner como femenino, ¿ya? Listo. Lo voy a grabar esto aquí, ¿ya? Voy a ponerle guardar como, examinar, familia de, voy a poner alumnos, ok, ¿ya? Ok, ¿ya? Guardar, listo. Lo voy a cerrar mi Excel. Ojo, hemos aumentado datos, ¿ah? Voy a cerrar y bueno, yo aquí puedo importar, ¿no? Importar datos, ¿no? Acá puedo importar datos, ¿no? Por ejemplo, voy a darle importar datos de Excel, ¿no? Y acá me va a pedir, pues, ¿cuáles son? Alumnos, ok, ¿es así? En una nueva base de datos actual, importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual, o vincular el origen de datos cuando la tabla esté vinculada, anexar una copia de registro de tablas alumnos, anexar una copia de los registros. Bueno, yo puedo crear una nueva base de datos. Vamos a ver cómo no va, ¿ya? Así está. Listo. Todo eso de ahí es. El siguiente. Siguiente. Permitir. Siguiente. Alumnos. Finalizar. ¿Desea sobreescribir la tabla de alumnos existente? Sí. Muy bien. Cerrar. Muy bien. A ver, vamos a ver qué tal nos fue. Le doy doble clic y listo, miren. Acabo de importar la información que he tenido, ¿no es así? Miren, había hecho solamente hasta la C. Ahora tiene D y E. ¿Estamos, chicos? Sencillo, ¿no es así? Así que usted ya puede crear su lista de amigos o qué sé yo, ¿no? Bien, seguimos. A ver. Ahora vamos a crear nosotros un ordenamiento, pues, especial de estos, campos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo he creado, pues, así, mis, mi vista de diseño, ¿no? Y he importado y exportado, ¿no? También puedo cambiar el nombre de la tabla, ¿no? Eh, también puedo, pues, qué sé yo, darle, pues, en modo eh, de diseño aquí, pues, ¿no? Mis datos, ¿no? De repente a mí se me ocurre crear una tabla nueva. Acá le doy crear, ya, acá le doy crear. Y aquí tengo la opción de crear una nueva tabla. ¿A qué me refiero? Recordemos que una base de datos tiene un conjunto de tablas. Voy a crear una nueva tabla. Acá se ha creado una tabla nueva. Una tabla nueva. Le doy clic derecho. Le voy a dar... Recordemos que abrir es para llenar datos. Y vista diseño es para diseñar la tabla. Le voy a dar vista diseño. Y le voy a poner acá como... Vamos a imaginar que sea de docentes, ¿ya? Docentes, ¿ya? Docentes. ¿Ya? Aceptar. El campo del docente, ¿cuál es? DNI también, ¿es así? El de tipo, vamos a poner también texto corto, ¿ya? El docente va a tener apellidos,
¿no? Texto corto, le voy a ponerle 30, ¿ya? Va a poner de repente quizás su nombre, utilizo 3 caracteres para no confundirme, ¿no? Para que haya un orden, ¿no? Porque imagínense ustedes yo ponerle un nombre de campo largo. Cuando utilicen un lenguaje de programación, voy a tener confusión, ¿no? Ahí es el problema, ¿no? Basta que un carácter esté mal, y ahí nomás queda, ¿no? Voy a ponerle dirección, por ejemplo, dirección sería dir, digamos así. Texto corto. Recordemos que podemos jugar nosotros con otros tipos de campos, ¿no? Muy bien. Voy a cerrar esta tablita. ¿Desea guardar esto a docente? Sí. Muy bien. Pero yo he creado mi nombre de la tabla con minúscula, ya que he creado mayúscula. Entonces, vamos a ordenarnos esto, ¿ya? Cambiar nombre. No se puede cambiar el nombre de alumnos porque la base está abierta. Lo vamos a cerrar. Ya. Cambiar nombre. Muy bien. Le voy a poner como alumnos. ¿Está bien? Listo, ya está con mayúscula, ¿no? Bien. Ojo, tiene que estar cerrado. ¿Eh? Bien. Ya tenemos a la tabla alumnos y docentes. Y así podemos seguir creando las tablas. ¿Cuántas tablas puedo crear en una base de datos? N. N tablas en mi base de datos. ¿Ya, chicos? Muy bien.